Las últimas horas. El vuelo que nunca debió de... La madrugada del 9 de diciembre de 2012, un avión privado despegó de Monterrey rumbo a Toluca. A bordo iba una mujer que había llenado estadios, que había convertido el dolor en himnos y la rabia en millones de discos vendidos. 15 minutos después, la aeronave desapareció del radar. No hubo llamada de auxilio, no hubo tiempo. Horas más tarde, los restos confirmaron lo impensable. Jenny Rivera había muerto. Pero la pregunta que nadie quiso hacer aquella mañana fue otra. ¿Y si su muerte no cerró la historia, sino que abrió la guerra más cruel de su familia? Porque la fama no murió con ella. Se transformó en una herencia envenenada. A lo largo de este video, se revelarán 4 verdades que durante años se escondieron detrás del apellido Rivera. Revelación 1. La decisión tomada en silencio pocas horas después del accidente. ¿Por qué el control del legado no pasó directamente a manos de sus hijos? Revelación 2. El papel real de Rosy Rivera, la hermana que asumió el mando del imperio y la figura que dividiría a la familia para siempre. Revelación 3. Las acusaciones internas, los documentos financieros y las grietas que hicieron que los hijos de Jenny dejaran de hablarse entre ellos. Revelación 4. La más importante. ¿Por qué, más de una década después, el apellido Rivera sigue sangrando en tribunales y cómo la muerte de una madre convirtió a sus hijos en adultos dentro de una batalla legal? Quédate hasta el final, porque la última revelación cambia por completo la imagen pública de esta tragedia. Suscríbete ahora. Esta historia no trata solo de una cantante, trata del precio real de la fama. Jenny Rivera nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, dentro de una familia mexicana marcada por la migración, la disciplina extrema y el silencio. Sus padres habían cruzado la frontera persiguiendo una promesa simple: trabajo y estabilidad. Lo que encontraron fue otra cosa. En casa no había lujos. Había gritos, reglas rígidas y una idea que se repetía como sentencia: sobrevivir primero, soñar después. Desde muy pequeña, Jenny entendió que el amor no siempre llegaba en forma de caricias, a veces llegaba como órdenes, otras como ausencia. Su padre, Pedro Rivera, imponía autoridad sin matices. En ese ambiente, la sensibilidad era vista como debilidad. La música existía, sí, pero no como refugio artístico, sino como ruido de fondo de una familia que intentaba mantenerse unida mientras se desmoronaba por dentro. ¿Puede una niña aprender a alzar la voz cuando crece aprendiendo a callar? A los 15 años, la vida le arrancó la infancia de un golpe. Jenny quedó embarazada siendo adolescente. No hubo celebraciones ni promesas. Hubo vergüenza, miedo y una decisión irreversible: madurar a la fuerza. Abandonó la escuela y comenzó a trabajar para sostener a su hija. Mientras otras jóvenes soñaban con escenarios, ella soñaba con llegar a fin de mes. Esa maternidad temprana no solo cambió su rutina, reconfiguró su carácter. Jenny desarrolló una dureza que muchos confundirían después con arrogancia. Pero no era soberbia, era defensa. Cada día confirmaba una verdad incómoda: nadie iba a salvarla. Y sin embargo, algo ardía en silencio. En medio del cansancio, seguía cantando. No para el público, para no romperse. El apellido Rivera ya pesaba, pero aún no era maldito. Eso vendría después. Por ahora, Jenny solo era una joven madre aprendiendo a sobrevivir en un mundo que nunca le ofreció segundas oportunidades. La fama todavía estaba lejos. El dolor, no. La fama no la salvó, pero el hambre la empujó a seguir. Durante años, la vida de Jenny fue una rutina agotadora: trabajo mal pagado de día, crianza en soledad de noche. Mientras empujaba carritos en supermercados y atendía mostradores, el mundo seguía avanzando sin mirarla. Nadie apostaba por una joven madre, sin contactos, sin dinero y con un apellido que no abría puertas. Pero había algo que no podían quitarle: la voz. Jenny cantaba en fiestas familiares, en reuniones improvisadas, en cualquier rincón donde alguien estuviera dispuesto a escuchar. No era una voz pulida ni entrenada. Era áspera, directa, cargada de verdad. Cantaba como vivía, sin pedir permiso. Y cada canción era una forma de decir: aquí sigo. En un género dominado por hombres, donde las letras hablaban de cantinas, despecho y orgullo masculino, una mujer no tenía lugar. Menos aún una mujer joven, madre soltera y sin respaldo. ¿Quién iba a escucharla? ¿Quién iba a creer en ella?
La respuesta fue brutal: nadie. Durante años, Jenny fue rechazada por disqueras que le repetían lo mismo: tu voz no vende, tu imagen no encaja, las mujeres no funcionan en la banda. Cada no era una confirmación de su invisibilidad, pero la necesidad es un motor implacable. Con los pocos ahorros que tenía, Jenny grabó sus primeros discos de forma independiente. No había campañas de marketing ni entrevistas. Ella misma vendía los CD en la cajuela de su coche después de los conciertos, mirando a los ojos a desconocidos y suplicando una oportunidad. No buscaba fama, buscaba dignidad. ¿De dónde salía esa terquedad? De una promesa íntima que nunca dijo en voz alta. Sus hijos no vivirían la vida que ella había vivido. Si el mundo no la dejaba entrar, ella lo forzaría. Si la ignoraban, gritaría más fuerte. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Una canción sonaba en una radio local. Un concierto reunía a más gente que el anterior. No era éxito aún, pero era movimiento. Era señal de que no estaba cantando en el vacío. Jenny estaba aprendiendo una lección que marcaría toda su vida. El dolor puede transformarse en poder. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. La fama no la salvó, pero la rabia la empujó hacia ella. El cambio no llegó de golpe, llegó a trompicones, como todo en la vida de Jenny. Un concierto pequeño se convirtió en dos. Una radio local empezó a repetir su voz. Y casi sin darse cuenta, aquella mujer que vendía discos desde la cajuela de su coche comenzó a llenar salones. No era un fenómeno repentino, era una acumulación de resistencia. A principios de los años 2000, la industria seguía mirándola con desconfianza, pero el público ya había decidido. Sus canciones hablaban de abandono, traición, orgullo herido y supervivencia, temas que miles de mujeres reconocían como propios. Jenny no cantaba para agradar, cantaba para confesar, y esa honestidad se volvió su marca. El verdadero punto de quiebre llegó cuando sus álbumes empezaron a escalar listas regionales, no por estrategia, sino por boca a boca. En los escenarios, Jenny no interpretaba personajes, se desnudaba emocionalmente. Decía lo que otras callaban, bebía del mismo dolor que su público. ¿Quién necesitaba perfección cuando había verdad? Con el éxito llegaron los reflectores y con ellos, el poder. Jenny aprendió rápido que la fama no solo amplifica la voz, también multiplica los conflictos. Empezó a negociar contratos, a exigir condiciones, a decir no. Para muchos, eso fue imperdonable. Una mujer que no obedecía, que hablaba fuerte, que mandaba, una amenaza. Mientras los estadios se llenaban, su vida personal se resquebrajaba. Relaciones inestables, celos, control, violencia emocional. El mismo fuego que la impulsaba en el escenario quemaba todo a su alrededor. La prensa comenzó a seguirla no solo por su música, sino por sus escándalos. Y Jenny, lejos de huir, los enfrentó de frente, convertía cada golpe en discurso, cada caída en canción. Para entonces, ya no era solo una cantante, era un símbolo. Para muchos, la prueba viviente de que una mujer podía levantarse desde el suelo y reclamar su espacio sin pedir disculpas. Pero la fama tiene una trampa silenciosa, te hace creer invencible. La fama no la salvó, la colocó en el centro del huracán. Mientras el escenario le devolvía aplausos, el amor le devolvía heridas. La vida sentimental de Jenny Rivera fue una sucesión de promesas rotas, reconciliaciones imposibles y relaciones marcadas por el desequilibrio de poder. Amó con la misma intensidad con la que cantaba, sin frenos, y eso tuvo un precio. Sus matrimonios no fueron refugio, sino trincheras. Detrás de puertas cerradas, la mujer fuerte del escenario se enfrentaba a celos, control y violencia emocional. El éxito, lejos de fortalecer las relaciones, las erosionó. Para algunos de sus parejas, la fama de Jenny era una amenaza. Para ella, era la única armadura que conocía. ¿Cómo sostener un hogar cuando el orgullo se convierte en enemigo? Las infidelidades, los conflictos públicos y las separaciones se hicieron parte del relato mediático. Cada ruptura era seguida por titulares, cada reconciliación por dudas. Jenny no ocultó su dolor. Lo monetizó en canciones, lo transformó en declaraciones crudas que conectaban con millones. Pero en lo íntimo, el desgaste era profundo. La maternidad, que había sido su motor inicial, se volvió otro frente de tensión.
Criar hijos entre giras, discusiones y cámaras no es sencillo. Las decisiones se volvieron urgentes, a veces impulsivas. Con el tiempo, la desconfianza se instaló como huésped permanente en su vida personal. Y cuando la desconfianza entra en casa, ya nada es igual. En ese clima, Jenny comenzó a rodearse de personas de sangre, convencida de que la familia era el único lugar seguro. El apellido Rivera se cerró sobre sí mismo. La lealtad se convirtió en moneda. El poder, en herencia tácita. Sin saberlo, estaba sembrando el terreno de la mayor batalla que vendría después de su muerte. La fama no la salvó, la dejó sola incluso entre los suyos. Con el éxito consolidado, Jenny ya no era solo una artista, era una empresa. Conciertos, discos, derechos, imagen, contratos, todo generaba dinero, mucho dinero. Y como suele ocurrir cuando el poder entra en la familia, el afecto empezó a mezclarse con intereses. Jenny lo sabía y le aterraba. Por eso, poco a poco, cerró el círculo. Confiar en extraños ya no era opción. Managers iban y venían. Abogados cambiaban. Al final, solo quedaba una idea fija. La familia es lo único seguro. Pero esa idea, tan humana como ingenua, suele ser el principio de muchas tragedias. Jenny tenía varios hijos de distintas relaciones, con edades, personalidades y heridas diferentes. Amarlos por igual no significaba tratarlos igual. Algunos estaban más cerca, otros más lejos. Y esas diferencias, aunque invisibles al principio, se acumulaban en silencio. ¿Quién era escuchado? ¿Quién tomaba decisiones? ¿Quién quedaba al margen? En ese contexto apareció una figura clave, Rosy Rivera, su hermana menor, discreta, siempre en segundo plano, sin la exposición pública de Jenny. Precisamente por eso parecía confiable. Rosy no era la estrella, era la sombra, y Jenny necesitaba a alguien que cuidara el castillo mientras ella brillaba en el escenario. Con el tiempo, Rosy fue asumiendo más responsabilidades dentro del imperio, documentos, firmas, acuerdos, no como una usurpadora, sino como una guardiana designada. Al menos así lo entendía Jenny. Pero en las familias, el poder nunca es neutro, siempre despierta sospechas, celos y silencios incómodos. Nadie hablaba aún de herencias ni de testamentos. La muerte parecía lejana. Jenny estaba en la cima, con giras agotadoras y una imagen de fortaleza indestructible. Pero la pregunta ya flotaba en el aire, aunque nadie se atreviera a pronunciarla. ¿Qué pasaría con todo esto si ella faltara? Ese fue el error, creer que habría tiempo. Porque cuando la fama acelera la vida, la tragedia no avisa. La noche del 8 de diciembre de 2012, Jenny Rivera salió del escenario en Monterrey tras un concierto eufórico. Había risas, abrazos y promesas de volver pronto. Minutos después subió a un Learjet 25 con destino a Toluca. Era un trayecto corto, rutinario. Nada hacía pensar que sería el último. El despegue ocurrió pasada la medianoche. 15 minutos después, el avión desapareció del radar. No hubo llamada de auxilio, no hubo maniobra desesperada, nada. Al amanecer, la búsqueda confirmó lo impensable. Los restos estaban esparcidos en una zona montañosa de Nuevo León. No hubo sobrevivientes. La noticia se expandió como una herida abierta. Radios, televisiones, redes sociales. El país despertó con una sola frase: Jenny Rivera había muerto. Las imágenes del sitio del impacto, metal retorcido y silencio absoluto, se grabaron en la memoria colectiva. ¿Cómo puede alguien pasar del aplauso al vacío en cuestión de minutos? Las investigaciones hablaron de descenso abrupto, de condiciones que no dejaron margen de reacción. Para el público, sin embargo, las explicaciones técnicas no cerraban el duelo. La falta de un último mensaje alimentó el desconcierto. La tragedia parecía demasiado repentina, demasiado limpia, demasiado definitiva. El 9 de diciembre, multitudes se reunieron para despedirla. Velas, flores, canciones coreadas entre lágrimas. En ese instante, el dolor fue compartido. La familia estaba unida, pero esa unidad duraría poco, porque mientras el país lloraba, las decisiones urgentes comenzaban a tomarse en privado. Contratos, custodias, firmas. El imperio no podía detenerse. Y así, sin que nadie lo supiera, la muerte marcó el inicio de otra historia, una donde el apellido Rivera ya no representaría solo música y superación, sino conflicto, sospecha y poder. La fama no murió con ella, se convirtió en una guerra. Los días posteriores al entierro fueron silenciosos hacia afuera y vertiginosos por dentro.
Mientras el público aún cantaba sus canciones frente a murales improvisados, en privado se abrían carpetas, se revisaban contratos y se tomaban decisiones que no podían esperar. El imperio debía seguir funcionando, y alguien tenía que sostener el timón. Ese alguien fue Rosy Rivera. Hermana menor, presencia discreta, sin el foco mediático de Jenny. Su nombre empezó a aparecer en comunicados oficiales como administradora del legado. La narrativa era simple, confianza familiar para proteger a los hijos. En medio del duelo, pocos cuestionaron esa transición, pero el poder nunca se instala sin consecuencias. A medida que pasaban las semanas, los conciertos póstumos se confirmaban, las reediciones se anunciaban y la marca Jenny Rivera seguía generando ingresos. Nada se detuvo. Para algunos era una forma de honrarla, para otros una prisa incómoda. Los hijos, todavía en shock, comenzaron a percibir distancias, reuniones a las que no eran llamados, decisiones ya tomadas, firmas que no entendían del todo. Nadie hablaba de traición, se hablaba de procedimientos. Pero en las familias, los procedimientos también duelen. ¿Quién decide cuando la voz principal ya no está? ¿Quién protege a quién cuando el dinero entra en juego? Con el tiempo, los murmullos se transformaron en preguntas abiertas. ¿Por qué ciertas cuentas no estaban claras? ¿Por qué la información llegaba fragmentada? ¿Por qué el apellido, que debía unirlos, empezaba a separarlos? La confianza, esa que parecía inquebrantable, comenzó a erosionarse. No fue una explosión, fue una fisura lenta, una que creció con cada aniversario, con cada nuevo proyecto, con cada entrevista incómoda. La guerra aún no era pública, pero ya estaba declarada en los pasillos familiares. La fama no la salvó, y el legado empezó a dividirlos. Al principio, todo se manejó con cautela, declaraciones medidas, sonrisas tensas. El discurso oficial insistía en la unidad, pero puertas adentro, la paciencia se agotaba. Los hijos crecían, hacían preguntas más difíciles y pedían algo básico, transparencia. No pedían control, pedían entender. Los años pasaron y el legado siguió produciendo. Álbumes recopilatorios, documentales, homenajes. Cada anuncio era una mezcla de orgullo y malestar. ¿Cómo celebrar a una madre cuando su nombre se sentía lejano, administrado por otros? Las reuniones familiares se volvieron escasas, las conversaciones cortas. El apellido empezó a pronunciarse con cuidado. El quiebre llegó cuando los desacuerdos dejaron de ser privados. Alegatos públicos, comunicados cruzados, entrevistas donde el dolor ya no se maquillaba. Se habló de mal manejo, de decisiones unilaterales, de promesas incumplidas. Nada se dijo a la ligera, todo se dijo tarde. Y cuando la verdad se dice tarde, suele llegar como reproche. Hubo años de silencio tenso, no por paz, sino por cansancio. Cada parte creía proteger algo distinto, unos la memoria, otros el control, otros la justicia. En ese punto, ya no se discutía solo dinero, se discutía identidad. ¿Quién tiene derecho a contar la historia de una madre? La opinión pública tomó bandos. Los fans, acostumbrados a ver fortaleza, asistían atónitos a la exposición de una familia rota. La tragedia ya no era el accidente aéreo, era la imposibilidad de sanar juntos. El apellido Rivera, ese que había levantado multitudes, ahora dividía. La fama no la salvó, y el silencio terminó de romperlos. El paso siguiente fue inevitable. Cuando el diálogo se agota, habla la ley. Lo que durante años se expresó en silencios y reproches terminó escrito en demandas con fechas, firmas y cifras. El apellido Rivera dejó el comedor familiar y entró a los tribunales. Los hijos ya adultos comenzaron a exigir rendición de cuentas, no como artistas ni herederos mediáticos, sino como descendientes que reclamaban claridad sobre derechos de imagen, grabaciones, marcas y decisiones financieras. Del otro lado, la administración del legado defendía procedimientos, autorizaciones previas y la continuidad de un proyecto que decían debía protegerse. La prensa habló de acusaciones cruzadas, manejo indebido, falta de información, decisiones tomadas sin consenso. Cada documento filtrado avivaba el fuego. Cada audiencia era un recordatorio de que la muerte no había cerrado nada. ¿Puede un tribunal reparar lo que la confianza ya perdió? En 2021, una decisión marcó un antes y un después. Rosy Rivera dejó su cargo en la administración del legado. Para algunos fue un acto necesario, para otros, una confirmación tardía de que la fractura era irreversible.
El gesto no trajo paz inmediata, trajo nuevas preguntas. Luego, en 2023, el conflicto escaló con acciones legales federales relacionadas con el uso del nombre, la imagen y el control de contenidos. Ya no se discutía el pasado, se disputaba el futuro. ¿Quién decide qué se publica? ¿Quién cobra? ¿Quién autoriza? La madre se había convertido en marca. En ese punto, la tragedia alcanzó su forma más cruda. Los hijos crecieron dentro de una batalla que nunca eligieron. La fama que los protegió de la pobreza los expuso a una guerra interminable, y el público, testigo involuntario, entendió al fin que el accidente aéreo fue solo el comienzo. La fama no la salvó, y la herencia terminó en manos de la justicia. Resolviendo las revelaciones. Revelación 1. ¿Por qué el control no pasó de inmediato a los hijos? Porque en medio del shock se priorizó la continuidad sobre el consenso. La urgencia por mantener contratos, conciertos póstumos y derechos activos llevó a una administración centralizada. La intención declarada fue proteger el legado. El efecto colateral fue excluir a quienes más necesitaban comprenderlo. Revelación 2. El papel real de Rosy Rivera. Rosy asumió como guardiana del imperio en un momento límite. No fue una toma violenta del poder, sino una delegación que con el tiempo se volvió frágil. La falta de comunicación, la asimetría de información y el desgaste emocional transformaron la confianza inicial en sospecha permanente. Revelación 3. Las acusaciones que rompieron a la familia. No se trató solo de cifras, fue la sensación de no ser escuchados, de crecer mientras otros decidían. Los hijos pidieron claridad, recibieron procesos. En familias atravesadas por dinero y fama, los procesos no consuelan. Revelación 4. ¿Por qué el apellido sigue sangrando? Porque la muerte dejó preguntas abiertas, y cuando el duelo no se resuelve, se judicializa. El apellido se convirtió en marca, la madre en activo y la memoria en territorio en disputa. La herencia más pesada no fue el dinero, fue el silencio heredado. La historia de Jenny Rivera no terminó en una montaña de Nuevo León. Continuó en oficinas, en juzgados y en mesas familiares donde ya no cabían todos. La mujer que convirtió el dolor en himnos dejó un legado inmenso y una lección incómoda. La fama amplifica todo, incluso lo que no se nombra a tiempo. El apellido Rivera fue bandera de superación y después campo de batalla. No porque faltara amor, sino porque sobró urgencia y faltó diálogo. La tragedia no fue solo perder a una madre, fue aprender a vivir sin su voz mientras otros la administraban. Mensaje final. La fama no salva. El dinero no une, y ningún legado es más valioso que la verdad compartida a tiempo. Si esta historia te estremeció, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo. Detrás de cada apellido famoso hay una verdad que aún espera ser contada.